La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Son 9 de la mañana ya con 19 minutos. Antes de irnos a la pausa, escuchaba usted la segunda entrega de esta investigación especial por parte de MBS, referente a las irregularidades, inconsistencias y desaparición incluso de varios millones de pesos en cuanto a la implementación o la capacitación para el nuevo sistema de justicia penal aquí en Jalisco. Aparecen varios nombres, entre ellos el de Raúl Gutiérrez, quien era parte del órgano implementador, que fue parte de las firmas que aparecen en el contrato hacia la empresa Ratio Legis, empresa que por cierto no estaba certificada, y después también por ahí aparece en la lista de docentes que Ratio Legis presuntamente contrató para capacitar a la parte operativa aquí en el gobierno del estado de Jalisco. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el sistema no está funcionando? ¿Cuáles fueron todos los errores y las irregularidades que hubo en cuanto a la capacitación en el nuevo sistema de justicia penal aquí en el estado? Saludo con muchísimo gusto a Rafael Castellanos. Él fue exfiscal central del gobierno del estado de Jalisco y parte fundamental en estos procesos, o por lo menos quien estuvo muy al pendiente de todo lo que sucedía y de todo lo que sucedió en este tema. Exfiscal central Rafael Castellanos, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Rico? A la orden. Pues preocupado, nos llama la atención luego de hacer esta investigación por parte de un grupo de reporteros, de un equipo de reporteros aquí en la estación, de todas las irregularidades que han venido apareciendo en cuanto al tema de la capacitación, cómo se van repitiendo algunos nombres y cómo hay dinero que simplemente desapareció. Bueno, ahorita por la relación que hacías antes de entrar yo al aire, sí, pues se me hace extraño el tema porque nosotros, en mi caso, llegué a la fiscalía en 7 de marzo del 2013 y en marzo y en el mes de abril nos dimos cuenta pues que prácticamente no se había hecho nada. Había un órgano implementador en el estado de Jalisco por un decreto del gobernador Emilio González Márquez, pero no había trabajado desde el 2010, desde el 11 y el 12, inclusive era un órgano que debió haber estado operando desde el 2008, a partir de la reforma. Pero cuando llegamos ahí, el único ente que había capacitado era el Poder Judicial en sus propias aulas, con sus propias gentes, pero todos los demás, incluyendo a sus ministerios públicos y policías ministeriales, no habían recibido ni un minuto de capacitación. Y hoy me doy cuenta que había recursos para que en esos años se llevaran a cabo las capacitaciones. Por lo que se refiere al 2013, a partir del mes de abril, el señor gobernador del estado instruyó que tomáramos el asunto como de primera importancia, y al mismo tiempo que el legislativo empezaba a trabajar en un paquete de 14 leyes y 3 acuerdos para que el estado estuviera integrado a la implementación del nuevo sistema, pues nosotros nos dimos a la tarea de estar en contacto con CETEC, donde efectivamente Raúl Gutiérrez Zaragoza era secretario del mismo, y por lo que dije hace un momento, empezamos a ver el tema, pues los primeros ejes. La implementación estaba dividida en siete ejes. El primer eje era la obra pública y la obra tecnológica, y la segunda era la capacitación, y nos dimos a la tarea porque la capacitación era un reto en sí, mayúsculo. Y bueno, nosotros en el 2013 realmente no recibimos capacitación porque nosotros mismos empezamos a implementar, al menos en mi caso, con académicos de la Universidad de Guadalajara que conocían del tema, empezamos a implementar los primeros capacitaciones. Y así hoy me doy cuenta que había una empresa que se llama Ratio Legis que supuestamente debe estarnos capacitando desde entonces, pero yo no tenía noticia de la misma hasta hoy. Insisto, la capacitación la llevamos a cabo nosotros de primera mano, y fue hasta el 2014 cuando en aulas de la universidad, y porque nos dimos cuenta que la universidad había ganado la licitación para la implementación, fue que se empezó a capacitar a nuestra gente. Maestro Rafael Castellanos, eso es justamente también parte de las inconsistencias que brincan en esta investigación, según lo informado vía transparencia, tanto por Secretaría de Gobierno, por la CEPAF y por el órgano implementador del Estado de Jalisco sobre el sistema de justicia penal. Ratio Legis capacitó a la Fiscalía General del Estado de Jalisco durante 2013, pese a que la misma empresa ni siquiera estaba validada
o validado su temática o su plan de estudios para esta capacitación y que subcontrató a docentes aquí en Jalisco. Lo que brinca y llama muchísimo la atención es el señalamiento que hace usted ahora. Ni siquiera estaba enterado usted como fiscal central que existía esa empresa o que se le estaba pagando para un tema de capacitación. No, y bueno, la verdad es que el licenciado Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco en su momento me instruyó para que estuviera yo al pendiente del tema de la nueva implementación y traje a Camilo Constantino, uno de los proyectistas del actual Código Nacional de Procedimientos Penales, para que nos diera los primeros cursos, para que nos diera las primeras conferencias, y en ningún momento en la fiscalía que yo recuerde hubo capacitación de parte del órgano implementador. Nosotros fuimos los que empezamos a implementar la capacitación a la espera de que que hubiera una empresa o que hubiera alguien responsable de esa parte, y fue hasta que llegó la Universidad de Guadalajara, insisto, cuando nosotros empezamos a ir a las aulas de la universidad a recibir la capacitación para nuestros agentes y el Ministerio Público y nuestros agentes ministeriales. Y bueno, nosotros estábamos muy al pendiente de buscar que la Policía Municipal en todo el estado se capacitara, porque como tú sabes, ese primer respondiente es el que da cuenta de la noticia criminal y es el eslabón más importante, y ese fue todo un tema con el que estuvimos lidiando hasta el año 2016 cuando yo dejé la fiscalía. Maestro Rafael Castellanos, vamos a ir a una pausa, pero me gustaría seguir la comunicación regresando de ella en un par de minutos. Todavía tengo algunas dudas, por ejemplo, ¿quién es? ¿De dónde salió Raúl Gutiérrez? Y cómo finalmente fungía como juez y parte. Y también, al final, pues parece que lo que estamos viendo actualmente es un reflejo de la falta real o la simulación de capacitación que se dio en esos años. Pero si le parece, vamos a una pausa y ahorita seguimos platicando. Seguimos platicando con el maestro Rafael Castellanos, exfiscal central del gobierno del estado de Jalisco. Ya antes de la pausa, maestro, nos decía que usted como fiscal o como fiscal central ni siquiera estaba enterado de que se le estuviera pagando a la empresa Ratio Legis para una capacitación en la Fiscalía General y tenían que hacerlo ustedes por su cuenta. Esto pese a que el órgano implementador aquí en Jalisco asegura que no solamente se dieron las capacitaciones a las personas que se habían propuesto, pese a que falta por ahí también información o datos de comprobación, y que se les pagó casi 2 millones de pesos más del contrato que se había acordado en un inicio. Y en este tipo de contratos, en estas firmas, aparece un nombre de manera recurrente, como le comentaba hace unos instantes, que es el de Raúl Gutiérrez, quien estaba en el órgano implementador y que después pues también ahí apareció en la lista como maestro de esta misma empresa. No, pues eso es irregular. No, nosotros estuvimos preguntando precisamente por el segundo eje, que era el de capacitación, porque estábamos preocupados por esa parte del tema, aunque nosotros ya conocíamos en mi caso, yo había estado en el Instituto de Justicia Alternativa, como sabes, y la mediación y la capacitación es uno de los eslabones del nuevo sistema de justicia penal, y ya teníamos estudiado el tema, y yo tenía ya compañeros en la Fiscalía, y compañeros, insisto, de la Universidad de Guadalajara, donde soy maestro de esas áreas, para que me apoyaran en la capacitación, y trayendo inclusive, como te decía, Camilo Constantino y a otro maestro de la Ciudad de México con recursos de la Fiscalía para que nos dieran capacitaciones. Nosotros estuvimos preguntando, inclusive, y lo recuerdo perfectamente porque fue mes de julio y de agosto, nosotros preguntábamos qué pasó con la capacitación. El siguiente año, inclusive el 14, empezó tarde la capacitación porque le hicieron entrega del pago de las capacitaciones a la universidad ya muy tarde. Y recuerdo que hasta los meses de octubre y noviembre tuvimos las capacitaciones, pero en el 2013, insisto, yo no recuerdo que nosotros hayamos tenido capacitaciones. Y si esta persona primero aparece como inductor de la contratación y luego como maestro, pues a todas luces es irregular, porque yo recuerdo que su actividad como secretario del órgano implementador era precisamente buscar quién diera o quién fuera el responsable de todas las actividades de implementación del CETEC, la obra pública, la obra tecnológica, la capacitación, y luego después en el 2014 la inducción a las universidades para que cambiaran sus planes de estudios.
Entonces él no puede aparecer definitivamente en una parte y en otra, es irregular. Estamos hablando entonces de un evidente conflicto de intereses. Según sí, porque a los maestros se les supongo que a los maestros se les pagó, porque no iban a dar las clases gratis, máxime si eran certificados de CETEC, aunque la empresa no haya sido certificada de CETEC, para aquel entonces ya había gente certificada por CETEC. En Jalisco, la verdad es que CETEC nos vino a certificar a todos los que conocíamos el sistema, o sabíamos del sistema y teníamos capacidades académicas y didácticas, nos vino a certificar hasta el año 2014 a finales. Se le pagaron casi 11 millones de pesos, como yo le comentaba, a la empresa Ratiolegis, y según los cálculos más bondadosos, suponiendo el sueldo más alto que pagó Ratio, que fue a un magistrado con doctorado y que el máximo número de horas en capacitación, que dicen ellos que fueron 5 horas por curso, por 243 cursos, estaríamos hablando de menos de 1 millón de pesos lo que gastó Ratio en esta supuesta capacitación por 11 millones de pesos, que fue lo que recibió. Pero ¿qué tanto, maestro Castellanos, y esto se lo quiero preguntar y espero que me responda de manera muy honesta, qué tanto funcionó la capacitación realmente en Jalisco en todos estos años? ¿Qué tanto ha servido? ¿Ha servido de algo? A ver, para el Poder Judicial, para unos operadores sí, el Poder Judicial, insisto, desde el 2006, desde el 2009, ellos empezaron a capacitar a su personal en su propia escuela de capacitación que tiene el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Con recursos propios. Y con recursos propios, claro, y ellos eran y son el ente más capacitado sobre el nuevo sistema. Nosotros empezamos nuestra capacitación en el 2013, la seguimos con la universidad en el 2011, en el 2012, empezamos nuestra capacitación en el 2013, seguimos 14, 15 y 16, al menos por lo que se refiere a ministerios públicos y policías ministeriales, están totalmente capacitados. El caso de la Procuraduría Social también me consta que los agentes sociales se capacitaron debidamente y los peritos de la misma manera. Inclusive nosotros en la Fiscalía impartimos cursos para periodistas sobre hasta hicimos un manual para periodistas sobre el nuevo sistema de justicia penal, pero lo hicimos nosotros, insisto. El órgano implementador no tuvo nada que ver. Y luego el otro tema que yo creo que también habrá que echarle un vistazo y habrá que verlo, fue el tema de los policías municipales, insisto, que son los primeros respondientes que llegan a la escena del crimen y dan cuenta de la primera noticia criminal, que no fueron debidamente capacitados. Es un problema que el sistema está enfrentando en este momento. Nosotros insistimos que 2013, 2014 y parte del 2015, insistimos en que la policía municipal en todo el estado se capacitara. Sin embargo, los presidentes municipales en ese momento tenían otras prioridades respecto a las policías y no los capacitaron. Fue hasta después de la elección del 2015 y fue hasta el mes de octubre del 2015 con los nuevos presidentes municipales a los cuales se les dijo que no se les entregaría apoyos de carácter federal o estatal si no capacitaban a sus policías. Había un fondo que se llama Subsemun, que hoy se llama Fortasec, que es precisamente para temas de seguridad, y se les puso como condición que se capacitara a la policía. Sin embargo, y también porque el Código Nacional de Procedimientos Penales aparece hasta el 5 de marzo del año 2015, y los protocolos y los informes de policías homologados, que es precisamente en los que se tiene que capacitar al primer respondiente, aparecen publicados hasta el 5 y el 26 de octubre del año 2015, y luego otro complemento en abril de 2016, fue que se empezó a capacitar a los policías, pues realmente hasta el año 2016, unos meses antes de que entrara en vigor el sistema. Y se debe decir con todas sus letras, fue una capacitación al vapor, y hoy el sistema ha tardado en funcionar y ha tardado en adaptarse a las nuevas condiciones del sistema mismo, porque el primer respondiente no funciona. Nosotros, inclusive, un colectivo ciudadano, estamos organizando foros para explicar esto a la gente, porque, por otra parte, hablando de capacitación en general, CETEC se acordó de los operadores y de los estudiantes de Derecho
pero nunca se acordaron de los abogados, mucho menos del público en general, es decir, la ciudadanía no conoce el sistema, por eso no lo acepta en este momento. Maestro Rafael Castellano, lamentablemente nos queda menos de un minuto. Lo que sí me gustaría también preguntarle es, ante estas posibles irregularidades que hay, por lo pronto, desaparecidos 25 millones de pesos de 2010 a 2012. Una capacitación inexistente, según lo que señala usted, en 2013 por parte de la empresa Ratio Legis, y un también posible conflicto de interés de Raúl Gutiérrez, quien era juez y parte dentro de la contratación y subcontratación después de esta misma empresa. ¿Qué es, en menos de un minuto, qué es lo que tendría que hacer el gobierno estatal referente a todos estos temas? No, yo creo que investigarlos debidamente y oportunamente presentar las denuncias que de estas conductas se desprenden porque a todas luces el dinero público no puede utilizar, no se puede perder de esa manera, y que quienes se hayan llevado el dinero lo regresen o so pena de llegar a la cárcel. Tendría que ser entonces una denuncia penal. Sí, claro, necesariamente. Maestro Rafael Castellanos, exfiscal central del gobierno del estado de Jalisco, le agradezco habernos tomado la llamada. Gracias, muy amable, gracias por la entrevista y saludos a todo el auditorio. Pues ahí tiene usted la información, un posible y evidente conflicto de interés que se da en la contratación de Ratio Legis, capacitaciones inexistentes, según lo que dice el exfiscal central del gobierno del estado de Jalisco, Rafael Castellanos, y bueno, una falta de capacitación, o por lo menos una mala capacitación o capacitación al vapor, que es los resultados, lo que estamos viendo ahora, los resultados de esa mala capacitación. Y bueno, todavía hay quien dice que lo que se tiene que modificar es la ley cuando realmente no se dio la capacitación en el estado como debió haberse dado.